Bien, amados, Dios los bendiga. Hemos llegado a este nuevo día. Dios nos ha guardado durante toda la noche y estamos ahora disfrutando de un nuevo día. Y no hay duda que este día va a ser glorioso para todos nosotros. Así es que es bueno que meditemos en la palabra de Dios. Yo les dije hace unos días que estudiaran Marcos capítulo 11 al 16 y había una fecha, el 9 de abril, 9 al 6 de abril. Vamos a estar considerando lo que ahí dice, pero aprovechando el tiempo y siendo que hoy, este día, en todo el mundo cristiano se reconoce como el día llamado Domingo de Ramos, que en la Biblia se habla de la entrada de Jesucristo a Jerusalén, donde Él es recibido y es coronado, por decirlo así, como rey sobre Israel y en Jerusalén. Por eso esta mañana yo quisiera que consideráramos lo que tiene que ver con esto, de que el Señor sea el rey de nuestras vidas. Bien. Yo quiero que veamos en Marcos capítulo 11, verso 1. Vamos a comparar esto con Mateo 21, del 1 al 11, Lucas 19, del 28 al 40, Juan 12, 12 al 19. Yo siento que es saludable que leamos estas escrituras para que pues tengamos un panorama de lo que sucedió ese día. Amén. En Marcos estamos leyendo capítulo 11, dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino. Es bien interesante, el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Otra cosa interesante, dice que el Señor entró en Jerusalén y también en el templo. Bien importante que notemos eso. Vamos por favor a Mateo, capítulo 21. Aquí el escritor de este evangelio cita una profecía bien importante. Cuando se acercaron a Jerusalén, dice el verso 1, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión. Esto es muy, pero muy importante. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén,
Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos por favor a Lucas, capítulo 19, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Sigamos leyendo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndolo. Vamos al Evangelio de Juan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en esto quiero que se fijen, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y podíamos seguir leyendo ahí acerca de los griegos que lo buscaban y cómo nuevamente Jesús anuncia su muerte. ¿Qué tiene de importante esta escritura? Voy a leerles algo que considero es necesario. Entendamos algo de historia. Los últimos reyes que reinaron tanto en el reino del norte, que tenía como capital Samaria, el reino de Efraín, fue invadido por los asirios y en ese tiempo reinaba el último de los reyes de Israel en el norte, llamado Oseas, hijo de Ela. Esto lo hallamos en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 9. Y luego en el segundo libro de Reyes, 18 años más tarde, muchos años más tarde, hallamos a Sedequías como el último de los reyes de Judá, aquel al cual Nabucodonosor capturó, asesinó a sus hijos enfrente de él y luego le sacó los ojos y estuvo prisionero en Babilonia por muchos años. Estos son los dos reyes que la Escritura registra, hermanos, en el Antiguo Testamento, que fueron, por decir así,
reconocidos como reyes, tanto en Israel, en el norte, como en Judá, en el sur. De ahí para adelante estuvo lleno de muchas situaciones políticas en el que no había realmente un rey nombrado por Dios ni nombrado por el pueblo. Muchos se hacían reyes en ese tiempo, un tiempo muy largo, de alrededor de unos 400 años aproximadamente hasta Cristo. Y durante todo ese tiempo hubo imperios que gobernaron a Israel, partiendo desde los medos y persas que lograron darle a Israel la oportunidad de volver a su territorio, de levantar el templo y también de edificar los muros de la ciudad y la ciudad misma, por supuesto. Pero de ahí para adelante hubo una de conflictos tan tremendos, tan terribles, que terminaron posteriormente con la conquista del imperio griego, que reinó sobre Israel por muchos años. Luego, más tarde, aparecieron los romanos, que también dominaron a la región durante muchos años. Tanto que para la época en que Jesucristo aparece, ya Roma tenía varios años, muchos años de estar gobernando sobre Israel, ¿verdad? Ahora, he hecho todo este recuento a grandes rasgos porque es importante anunciar, como hemos leído allá en los evangelios, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Era algo que no había sucedido por muchísimo tiempo. No había habido un rey que entrara en esas condiciones a Jerusalén durante aproximadamente unos 400 años. Amén. Los romanos habían usurpado el control, y una clave para entender, hermanos, la semana 70 de Daniel en la historia, es determinar cuándo fue gobernado Israel desde adentro, o sea, del interior, es decir, cuando el Señor estaba gobernando o cuando un rey verdaderamente israelita estaba gobernando. Miren, muchos historiadores reconocen a Herodes el Grande como el último rey de Israel, pero ya les dije yo que eso no está registrado en la Biblia, es decir, como tal, a menos que lo mencionemos en los evangelios. Ustedes saben que cuando Jesús nació, ahí estaba Herodes, pero Herodes no gobernaba todo Israel, él gobernaba una provincia de Israel, no a todo Israel. Ahora, es bien interesante esto. Miren, él fue el último que gobernó sobre toda la Tierra Santa, dicen algunos, cuando Jesús nació, cerca de septiembre del año 5 a.C. Herodes el Grande, recuerden, intentó matar al rey recién nacido, a Jesús. Básicamente, ese fue el último acto perverso de Herodes, porque tan solo 4 meses después, este vaso de ira murió. Herodes había podido negociar con Roma y se mantuvo en el trono de Israel durante muchos años. Sin embargo, al morir, Roma intervino, tomó el control directo de la nación y la dividió en 4 partes. Estos 4 sectores fueron gobernados por líderes políticos que eran títeres de Roma. Pilato terminó gobernando Judea. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernó Galilea en el norte. Y Felipe y Lisanias fueron tetrarcas de las otras 2 porciones de la Tierra Santa. Israel perdió definitivamente su independencia y fue gobernado por extranjeros desde el nacimiento de Cristo en adelante, hasta la edad de 30 años, por lo menos. Miren, por tanto, el reloj de cuenta regresiva de Dios, que contaba los 490 años de las 70 semanas de Daniel, se detuvo en el nacimiento de Jesús. Esta situación fue uno de los aguijones más grandes para Israel. Ellos aborrecían con encono el dominio romano y anhelaban que su Mesías llegara para aplastar a Roma y liberarlos. Su Mesías les ofreció hacer exactamente eso, pero ellos rechazaron su ofrecimiento. En un sentido muy real, Cristo sí los libertó de Roma durante su ministerio, pero ellos no lo reconocieron. Algunos quizás cuestionen esta última aseveración, así que veremos la narración del Evangelio con esto en mente. Israel fue gobernado otra vez desde adentro durante la mitad de una semana durante su ministerio, como Daniel 9:27 lo dice.
al principio del Nuevo Testamento, esto se cumplió. En Mateo 4:17, la primera exhortación que Jesucristo hace es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino finalmente había llegado y él era el rey. La Biblia dice que él predicó y reveló el reino de Dios en Israel. Aquí vemos una situación interesantísima. El Hijo del Hombre, a quien fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, estaba viviendo en la tierra prometida y manifestó la autoridad, poder y carácter del reino. Curiosamente, esta mañana hemos exaltado a Jesús como el Rey. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey Jesús. Yo no le pedí a nadie que incluyera esos cantos para ser entonados este día. Y le decía yo a mi esposa, precisamente sobre esto quiero compartir, sobre que Jesús es el soberano, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y quien lo ha entronizado en este trono, en esta autoridad, es Dios el Padre. Fíjense, en ese mismo tiempo que Jesús gobernaba en Israel, Tiberio César le decía al mundo que él, es decir, Tiberio César, tenía el control y que él era el único rey que gobernaba. Cuando se encontraba un judío con un romano, o cuando un romano capturaba a un judío proclamando a Jesús como rey, el romano decía: César es rey, y el judío decía: Jesús es rey. Cuando Jesús revelaba su autoridad y manifestaba la realidad de Dios en carne, ¿quién tenía realmente el control de Israel? O para ese caso, de la tierra entera. ¿Estaba gobernando el Hijo del Hombre o estaba gobernando Roma? Algunos responderán que Cristo siempre ha gobernado, pero no nos referimos aquí a que Cristo, el Hijo eterno de Dios, estaba gobernando. Estamos hablando del ser humano en el que Cristo se convirtió. Él se vació a sí mismo y se convirtió en un hombre en todo el sentido de la palabra, como Filipenses 2, versos 7, 8 nos dice, o Hebreos 2, 17. Es más, él era un judío que vivía en Israel y manifestó la verdadera autoridad del reino. Él era descendiente de David y era tan judío como cualquier otro. Pero preguntémonos, ¿estaba realmente gobernando ese judío de Galilea o no? Jesús mismo da la respuesta en Juan 17:2, donde le dice al Padre en su oración: le han dado al Hijo potestad sobre toda carne. Pero permitamos que sea el gobernador romano, Poncio Pilato, quien responda a esa pregunta. Cuando crucificaron a Jesús, Pilato puso esta inscripción sobre la cruz para que todos lo vieran. ¿Qué decía la inscripción? Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Lo hallamos en Juan 19:19. Puede que este respeto que Pilato le tributó a Cristo no parezca significativo, pues Pilato a la vez estaba dando permiso para que lo crucificaran. Es una contradicción. Pero en esa época el César se proclamaba como Dios de toda la tierra y el único rey. Él exigía este grado de reverencia de todos sus súbditos. En el juicio de Cristo, cuando los judíos dijeron: no tenemos más rey que César, revelaron la tremenda hipocresía en sus corazones. Ellos odiaban a Roma y odiaban al emperador y no se sometían realmente a la autoridad de César. Pero para poder crucificar a Jesús, estuvieron dispuestos por un momento a reconocer al César como su único rey. Ellos dijeron eso: no tenemos más rey que César. Preguntémonos en esta mañana, voy a detenerme un poquito en la lectura de este comentario: ¿quién está gobernando tu vida realmente? Pensemos en eso. ¿Quién gobierna tu vida en todos los aspectos de tu vida? ¿Quién está funcionando como Señor, como Kyrios de tu vida? Es bueno que lo reconozcamos. Cuando Pilato escribió Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, estas no fueron las palabras de un fariseo hipócrita que tratara de alcanzar su malévola meta y perversos propósitos. Este era un gobernador romano que quería dar la impresión que se sometía de todo corazón a los malvados credos de fe del César.
era un hombre que confesaba que César era el único rey. Al escribir esto para que toda Judea lo viera, Pilato arriesgaba perder su posición en el gobierno de César y posiblemente hasta perder su vida. Entonces, ¿por qué lo escribió? Seguramente no fue para agradar a los judíos a quienes gobernaba. Ellos estaban furiosos y Pilato lo sabía. Algunos han dicho que lo hizo como burla a los judíos. Si él hubiera querido burlarse de ellos, pues seguramente hubiera sido así si él hubiera libertado a Jesús. Además, preguntémonos, ¿se burlaría Pilato de los judíos cuando arriesgaba darle a algún seguidor ferviente de César un medio efectivo para derribarlo y tomar su lugar? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué lo escribió? Aparentemente hasta Pilato creyó lo que el Rey de Reyes le había dicho. En Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Aún la mujer de Pilato le había dicho la verdad. Si Pilato reconocía quién estaba gobernando realmente en Israel, aunque no tuvo la entereza moral necesaria para resistir a los judíos y libertar al Rey de Reyes, pero tampoco pudo resistir el impulso de escribir la verdad en cuanto a él. Sin importar cuál fue la verdadera motivación de Pilato, ese impulso irresistible que lo hizo escribir la verdad provino seguramente del cielo, como Jesús le dijo a Pilato: ninguna autoridad tendrías si no te fuere dada de arriba, del Padre, que no te fuere dada de los cielos. Hermanos, qué interesante ver a este hombre posiblemente al momento de escribir pensando que iba a escribir. Y seguramente Dios, aunque suena un tanto raro decirlo, estaba guiando la mano del que escribió eso, seguramente Pilato dictándolo o quizás él escribiéndolo personalmente, no lo sabemos, porque él dijo: lo que he escrito, pero seguramente como sea, Dios estaba en el control de eso y estaba declarando a su Hijo, a Jesucristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, aún con la gran oposición que había de un imperio y de un pueblo llamado Israel en el momento que también estaba rechazando. Entonces entendamos, pero preguntémonos también, ¿y qué del rey Herodes Antipas? ¿Qué nos enseña su vida sobre quién estaba gobernando en Israel? En Lucas 23:8 dice que durante el ministerio de Cristo el rey Herodes quería ver a Jesús. Imaginémonos esto: Herodes, rey de Galilea, quien supuestamente reinaba sobre Jesús, quería verlo a él. Si el presidente de los Estados Unidos pidiera ver en la Casa Blanca hoy mismo, probablemente saldríamos en el próximo vuelo a Washington de manera directa. Después, quizás aceptaríamos la invitación más provechosa en alguna convención cristiana para contar lo que sucedió. Quizás le podríamos decir a la gente que oramos con el presidente y que él aceptó al Señor mientras estábamos en él. Jesús sabía que el rey Herodes quería verlo, pero también sabía quién reinaba sobre Israel. La reacción del Señor fue totalmente contraria a como la mayoría de súbditos responde a su rey. Con sus palabras y acciones, el rey Jesús le dio a Herodes un solo mensaje en todo su ministerio: audiencia denegada, porque la Escritura dice que Jesús permaneció en silencio, no profirió ni una palabra a los interrogatorios de Herodes. Qué tristeza, ¿no? Qué terrible esta situación. Pueden imaginarse en este momento muchos gobernantes humillándose, aún diciéndole a sus pueblos que oren a Dios, y ellos mismos inclusive haciéndolo. Y qué tristeza que el Señor no vaya a responder a muchos de ellos sus oraciones. Es tremendo. ¿Por qué? Porque no lo han reconocido como rey en toda su vida. Y hoy, ante la situación dada, quisieran que él interviniera para que nos libre de toda esta situación que ha venido, que Dios mismo ha enviado. Por fin, parecía como que el deseo de Herodes sería cumplido. Él finalmente obtuvo esa esperada audiencia con el carpintero de Nazaret. Es más, ahora Jesús estaba siendo juzgado. Al estar él ante Herodes, su futuro mismo dependía de hallar el favor de Herodes. Es decir, el futuro, fíjense, de Jesús estaba en esta posición en las manos de Herodes. Pero
A Jesús no le importó lo que Herodes decidiera. ¿Por qué? Porque no era él el que gobernaba, sino Jesús mismo. Miren, al menos Herodes pensó que ese era el caso, y quizás en uno u otro grado algunos hemos evaluado así la escena. Así que Herodes empezó a interpelarlo. De nuevo, en otras palabras, aquel que gobierna en el universo respondió: audiencia denegada, sáquenlo de mi presencia. Herodes pensó que él estaba sacando a Jesús, pero realmente fue Jesús quien estaba sacando a Herodes. ¿Podrá haber hoy alguna duda sobre esto? Herodes ya no está. Y Cristo reina por siempre. Sí, Señor. Demos gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, durante el ministerio de Cristo, cuando Él manifestó al Rey y el reino en la tierra prometida, Israel estaba siendo gobernada desde adentro otra vez. Hubo varias veces cuando Jesús le dio a quienes lo rodeaban una vislumbre de su autoridad absoluta. Él lo demostró cuando la esfera natural obedeció sus órdenes en medio de la tormenta. Hasta el mar reconoció su reinado, lo que dijeron los discípulos. ¿Qué clase de hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Cuando él dijo: calla, enmudece a la tormenta y al mar. ¿Acaso no estaba controlando él toda área de la vida de Israel? Aún la vida de aquellos que creían que gobernaban. El hecho que los hombres no reconocieran al rey y su reino no alteró los hechos de ninguna manera. Su problema fue que ellos no lo aceptaron como rey. O preguntémonos, ¿o si lo aceptaron? En Juan 6, 14, 15, tratando de tomarlo por la fuerza y ponerlo abiertamente como rey sobre la nación. ¿Qué hizo Jesús? Él se rehusó porque no era la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no era el pueblo el que tenía que poner un rey, sino Dios. Amén. Y el pueblo lo que tenía que hacer era aceptar al que Dios escogiera para que reinara sobre ellos. Señor. Allí él se rehusó. Pero fíjense, ya en su entrada triunfal, ¿qué sucede? Allí él permite que lo hagan. Ellos proclamaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, según Juan 12, del 13 al 16. Él literalmente fue proclamado rey por los mismos judíos. A menudo en este punto surgen dos preguntas. Sí, pero ¿acaso su reino no era espiritual y no natural? ¿Y no el mismo Jesús dijo que su reino no era de este mundo? Así que él no estaba realmente reinando sobre la tierra. Juan 18, 36. Es verdad que su reino era un reino celestial. No obstante, aún el impío Nabucodonosor reconoció, como les dije hace unos días, reconoció que los cielos gobiernan sobre los asuntos de los hombres, según Daniel 4, verso 17 y verso 26. Amén. Los gobiernos naturales de este mundo no son sino un reflejo de las potestades que gobiernan en las esferas celestiales. Cuando Jesús dijo que su reino era del cielo y no de la tierra, él no estaba hablando de tener menos autoridad en la esfera terrenal, sino más. Por eso, él le pudo informar a Pilato que él no tenía ni una pizca más de autoridad que lo que los cielos le habían permitido tener, y que él, Jesús, era el rey de los judíos. Es el rey de los judíos y sigue siendo el rey de los judíos y es el rey del cielo. Señor. Es muy importante esto y voy terminando. Miren, los líderes religiosos judíos presionaron al gobernante romano para que crucificara a su rey. Ellos querían aferrarse a su propio reino, rechazaron el gobierno del Señor sobre ellos, aun cuando él podía haber llamado 12 legiones de ángeles y destruido al mundo. Él escogió poner su vida, según Mateo 26, 53. Por eso, después de su muerte, los romanos continuaron su cruel reinado sobre él hasta que la nación fue aplastada por un ejército romano en el año 70 después de Cristo, por causa de la redención del hombre, que por su propia decisión, Cristo puso su vida por sus ovejas. Ni los romanos ni los judíos tenían la potestad de quitársela, según Juan 10, 18. Proclamemos a Jesús esta mañana en nuestros corazones como el Rey de nuestras vidas y que Él gobierne todo asunto, toda situación en nuestras vidas. Señor, esta mañana nos humillamos delante de ti y queremos, Señor, proclamar tu reino sobre nuestras vidas. Obra, Señor, obra en nuestros corazones. Señor, como cantamos, siéntate en tu trono, Señor, en nuestro corazón. Siéntate en tu trono y toma el control, Señor. Toma el control de nuestras vidas. Toma el dominio, el señorío sobre nuestras vidas. Glorifícate, por favor, en cada uno de nosotros en esta mañana.
Señor Jesús, te invitamos a que seas el Señor de nuestras vidas. Señor, queremos tener la honra y la gloria del reino que tú, Señor, estás ofreciendo todavía a los que deciden creer en ti y seguirte, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús.